Hola cabrones. Vamos a aclarar algo. Yo no tengo 30 años. Yo no tengo 40 años. Yo no tengo 25, no tengo 35, no tengo 50, nada de eso. Soy un pinche estudiante, que ha participado en muchas manifestaciones, que aunque a muchos pinches calderonistas y a muchos pinches priistas les arda, es nuestro derecho, es un derecho que en todos los países existe. Que en todos los países se lleva a cabo, y que dado la falta de información que suele haber en todos los putos países de este planeta, jóvenes como yo, nos dedicamos a dar nuestra opinión, nos ponemos a informar aunque sea un poco de lo que los pinches medios como Televisa, o Televisión Azteca deciden callar por los millones que el PAN y el PRI les paga para decir que la guerra del narco es un pinche éxito, que han muerto 50.000 criminales, que Peña Nieto cumplió en su estado cuando tiene más de 1.200.000 mexiquenses en pobreza extrema, que Ciudad Juárez es donde hay más feminicidios cuando todos los putos números apuntan al Estado de México, que es un hombre pasivo y tolerante, cuando a su exnovio lo quiso asesinar y lo persiguió con todo el poder de las mal llamadas instituciones. Yo no soy Anonymous. No soy hacker. No soy un pinche narco, no soy un puto terrorista. Soy un pinche chamaco que se hartó de los 250.000 muertos de esta guerra. Que se hartó de que sus pinches cifras crueles y de decirle a los inocentes que han muerto, simples e insignificantes, daños colaterales. Escuchen pristas. Y escuchen perros falderos de Calderón o del desgobierno federal. El santo no está solo culeros. Somos millones. No nos toquen a uno porque les juro que nos tocan a todos. Ni se les ocurra ponerle una mano arriba. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Yo solo nada. Pero si por ese viernes negro se logró jalar las conciencias de miles de mexicanos, hoy pasará lo mismo. Ayer solo eran 131. Hoy son millones. Ayer solo era Luis Cárdenas López. Hoy somos miles en YouTube. Si nos lo tocan, la justicia no la hará su pinche PGR. No la hará la Suprema Corte, porque ya hemos visto que son solo mierda. Calderón, tú ya tienes una demanda en la Corte Penal Internacional, hecha por muchos mexicanos que se hartaron de tu pinche guerrita. No querrás que más firmas se unan contra ti. ¿Cierto? Calderón. Ya defendiste al cerdo asesino y priista de Ulises Ruiz, el cual va para el gabinete de Peña Nieto, pero es un asesino que mandó a sus cerdos paramilitares a emboscar a una caravana en la cual murió Beatriz Cariño y el periodista finlandés Jiri Jakola. Pero eso no te importó, ¿verdad, Calderón? Sin nada de pena fuiste a defender a ese pinche asesino. Entre marranitos se comprenden. Les dejo claro nada más, y les advierto lo que va a ocurrir con esto. Nada más van a hacer que lo que de por sí ya está mal para ustedes se torne aún peor. Ocultaron lo de la Ibero, 131 estudiantes les respondieron. Los quisieron asustar y entonces surgió el Yo Soy 132. Hoy quieren amenazarnos a todos los que hablamos en el Internet, encerrando o desapareciendo a uno de tantos de nosotros. Pero les va a salir el tiro por la culata. Si algunos no saben de qué hablo, les dejo un pedazo del video que un colega me compartió en el Face. Tiempo hemos recibido centenas, no sé si millares, pero sí centenas de amenazas por todos los medios habidos y por haber. Afortunadamente nunca por teléfono, afortunadamente nunca directamente a nuestros domicilios, ninguno de los que formamos hoy el santuario. Bueno, dicho esto, hoy por la madrugada nos hacen llegar una información directamente de personas que trabajan en el gobierno federal, de personas que trabajan para la policía cibernética, la policía, bueno, de la Procuraduría General de la República, que se está armando un juicio en contra, bueno, se está armando una investigación en contra mía, de mi verdadero nombre, no de Ruiz Salgado, que incluye mis datos reales, que incluye mi rostro sin la máscara, y que se me está queriendo detener. Todavía no está la orden de aprehensión como tal, está en proceso por la investigación, en donde se me adjudica que soy, bueno, se me acusa de asociación delictuosa por diversos ataques a sitios del gobierno federal, como Secretaría de la Defensa Nacional, como Presidencia de la República, por parte del grupo de activistas anónimos. Yo no les voy a pedir que hagan algo. Ustedes ya saben que se debe hacer algo.
Para ponerle fin a esto, solo le quiero decir a alias Ruiz Salgado el Santo, que yo por mi parte y apuesto a que todos mis suscriptores, y los que me siguen en Twitter y Facebook, también lo apoyan y no lo vamos a dejar solo. Bueno, comencemos con lo que se alcanzó a capturar a lo largo de la semana. Fox y Calderón dilapidaron los excedentes petroleros. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que en el sexenio de Vicente Fox y en los 2 primeros años de la presidencia de Felipe Calderón los gobiernos del Partido Acción Nacional obtuvieron ingresos extraordinarios por 1.281.902.7 millones de pesos, la mitad por excedentes petroleros, que fueron dilapidados casi en su totalidad en el gasto corriente de la burocracia panista, y de los estados y municipios. Específicamente en el período 2003 y 2008, 71.8% de esos excedentes se dedicó a ampliaciones presupuestales a dependencias federales y de los estados, que se destinaron principalmente al gasto corriente, informó el órgano fiscalizador al entregar ayer a la Cámara de Diputados el informe de resultados de la revisión a la cuenta pública 2008. Otro 15.4% se transfirió al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y 12.8% al Fondo Pemex. Casi 3.000 funcionarios ganan más que el presidente. La auditoría encontró que 2.912 funcionarios públicos de mandos medios y superiores del gobierno de Calderón y entes autónomos, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibieron un salario superior al del Ejecutivo. El pago de esos salarios costó al erario 4.101.501.000 pesos, 0.9% del total erogado en el capítulo 1000, denominado servicios personales. Por ejemplo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, obtuvo un salario anual de 6.553.000 pesos, mientras el del Tribunal de Justicia Fiscal fue de 5.725.300 pesos. Otros 2.038 altos funcionarios de las secretarías, así como del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como Petróleos Mexicanos, no ganaron más que el presidente de la República, pero recibieron un sueldo de entre 89.300 y 151.000 pesos mensuales. Solo en el segundo año del gobierno de Calderón los excedentes fueron de 315.476.2 millones de pesos, y de estos 188.969.4 millones provinieron de la renta petrolera, en un año en el que su administración pugnó por una reforma que permitiera la apertura total de Petróleos Mexicanos, Pemex, a la iniciativa privada. Esa bonanza se explica porque el precio promedio de exportación del crudo mexicano excedió en 72.1% a lo esperado y, en parte también, por el incremento en los precios del diésel y de las gasolinas Magna y Premium, detalla el informe. La auditoría inclusive recomendó que, como los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón utilizaron la mayor parte de los ingresos adicionales para el gasto corriente, la Cámara de Diputados haga las reformas necesarias para constituir un fondo o reserva en el que se concentren los ingresos excedentes y su aplicación cuente con la autorización del Poder Legislativo, con el propósito de transparentar su uso. Coordinación política, el auditor Juan Manuel Portal no aportó una sola cifra. El reporte explica que las supuestas medidas contracíclicas para superar la crisis en 2008 solo se enfocaron a evitar una percepción desfavorable de México en los mercados financieros internacionales. Así, la tasa de desocupación alcanzó 3.97%, la inflación fue de 6.53%, mientras los aumentos en los bienes de consumo, las gasolinas y la electricidad llevaron a otros 6 millones de mexicanos a la pobreza alimentaria. El análisis del comportamiento de la economía nacional hecho por la SF concluye que la recesión en Estados Unidos presionó a la baja los niveles de productividad en el país, sin que ello se atenuara mediante una política fiscal contracíclica, no obstante que se propuso e instrumentó un programa para ese propósito, habida cuenta de los remanentes de ingresos y disponibilidades alcanzados en años recientes, así como los importantes recursos contratados mediante financiamiento interno. En este punto, cuestiona que las medidas asumidas por el gobierno de Calderón buscaron impedir que el déficit fiscal fuera superior a lo recomendado por las agencias internacionales que califican la deuda soberana de los países.
De esa forma, explicó la ASF, el gobierno de Calderón buscó controlar los posibles desequilibrios en las cuentas externas y evitar una percepción desfavorable en los mercados financieros y monetarios nacionales e internacionales, vinculada con la sostenibilidad fiscal mediano y largo plazos, tomando en consideración la elevada dependencia del país respecto de los ingresos petroleros. Sobre las cifras macroeconómicas, la ASF detalló que en 2008 el Producto Interno Bruto creció 1.3%, 2 puntos menos que en 2007 e inferior en 2.4 a lo estimado para 2008. Ese reducido crecimiento se apoyó en la inversión extranjera, que fue de 18.589 millones de pesos, aun cuando esta fue menor en 31.6% la de 2007. En las remesas enviadas por los mexicanos residentes en el extranjero, por 25.137.4 millones de dólares menos 3.6% respecto de 2007, y en el superávit comercial petrolero de 14.382 millones de dólares, que también fue menor en 17.1% a lo captado en el ejercicio anterior. La auditoría también determinó que la eficiencia del gasto de inversión del sector público es cada vez menor, ya que si bien este creció 31% en términos reales, la economía solo lo hizo en 1.3%. El consumo privado registró en 2008 un aumento de 1.5%, principalmente debido a una magra expansión del crédito al consumo, que fue de 0.9% anual, mientras que el menor crecimiento del Producto Interno Bruto se explica principalmente por una caída en la generación de empleos que, aunada a la disminución de los salarios reales, repercutió en la reducción de la masa salarial y el ingreso disponible de las familias. Y dicen que México será superpotencia en el 2050. Y dicen que no se puede ahorrar 300.000 millones de pesos. Haya aquel que les siga creyendo a estos pinches asesinos y rateros. El partido llamado PRIAN se merece su mentada de madre. Retienen credenciales de elector a beneficiarios del programa Oportunidades. El diputado local Roberto Pérez Moreno denunció que el programa Oportunidades está manipulándose en los municipios del distrito de Coatepec a favor de los candidatos panistas, particularmente de Everardo Souza, quien busca ser diputado federal. De esta situación responsabilizó al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Abel Cuevas Melo, por lo que ciudadanos afectados se están organizando para presentar una denuncia. Explicó que en los pasados pagos les han pedido su credencial de elector para identificarse como es normalmente el proceso, pero ahora se las retuvieron y no se las devolvieron, por lo que cuestionaron esta situación, sin embargo les respondieron que las requerían. Esta situación se presentó en los municipios de Cozahutlán, Ayahualulco, Xico, Coatepec, Ixhuacán de los Reyes y Teocelo. Roberto Pérez Moreno reprochó que el programa de oportunidades de la Sedesol esté manipulándose por el proceso electoral en la región de Coatepec, incluso afirmó que los ciudadanos afectados podrían denunciar estos hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, CEPADE. Comentó que ciudadanos de varias comunidades de su distrito le han informado que los condicionan para acceder a los programas de la Sedesol, oportunidades particularmente, a cambio de no estar inscritos en el programa estatal Adelante. Le han preguntado y dicho a la gente que si ya están recibiendo el programa Adelante, que sí los van a inscribir, pero entonces les piden la credencial, la cual les prometen devolver hasta pasadas las elecciones, expresó. El diputado local reprochó que mientras el gobierno estatal esté beneficiando por igual a los ciudadanos dentro de los apoyos que brinda el programa Adelante, por el contrario, el gobierno federal a través de la Sedesol esté condicionando los apoyos. Esta situación tiene que ser denunciada de inmediato porque, de lo contrario, se estaría quitando la posibilidad a cientos de personas de participar en el proceso electoral y el delegado de la Sedesol tiene que dar una respuesta de esta situación, añadió. El diputado que denunció, es priista. Es obvio que a los del PRI les gusta hacer lo mismo. Pero cuando se las aplican a ellos, eso ya no les gusta. Al final de cuentas es lo mismo. Aunque les duela a algunas personas, el PRIAN es el PRIAN. PAN y PRI, son la misma mierda. Tienen las mismas mañas, se apoyan mutuamente, se cubren entre sí, pero también se chingan entre sí. Pasemos a la siguiente nota. Los bancos en México son caros no por su país de origen, sino por las instituciones nacionales. A los economistas les gusta hablar de la liberalización de los flujos de capitales. Esto no es más que eliminar las restricciones a la nacionalidad de la banca. En teoría, esto trae grandes beneficios tanto a países recipientes como fuentes.
Entre estos se cuenta la reducción de los costos de financiamiento a causa de mayor competencia. A su vez, la mayor competencia genera mercados financieros más grandes y, por lo tanto, mayor crecimiento. Para el país que exporta los servicios financieros esto trae un obvio beneficio, mayor recaudación y crecimiento empresarial. Pero lejos de la teoría, en donde se asumen mercados perfectos e información completa, se encuentra otro mundo, el de la realidad. Una investigación del Fondo Monetario Internacional sugiere que los países receptores sí se benefician, aunque en medidas diferentes por lo que ellos consideran como umbrales de desarrollo. Es decir, no solo se trata de abrir el mercado a bancos extranjeros, sino que se necesitan ciertas condiciones previas para que la realidad se asemeje más a la teoría. ¿Qué se necesita? Entre estas condiciones, los investigadores consideran el desarrollo de los mercados financieros, es decir, qué tantas personas usan los bancos. La calidad institucional y de gobierno, palabras elaboradas para describir qué tanto se respetan las leyes, qué tan poca corrupción hay y qué tanto le gusta la deuda al gobierno. Las políticas macroeconómicas, es decir, si hay reformas que complementan a la mejoría de la economía. Y finalmente, la integración comercial con otros países. Entre más acuerdos comerciales, mejor. La evidencia empírica sugiere que los países se benefician cuando no se cumplen estas metas institucionales solo de manera parcial. Mientras que países con estas condiciones se benefician mucho más. Por ejemplo, encuentran que todos los países se benefician por menor inflación debido a la inclusión de bancos extranjeros. Aunque parece contrario a lo que muchos mexicanos pensarían, según otra investigación, la mayor apertura en el sector financiero obliga a los gobernantes a tomar mejores decisiones y, por lo tanto, se tiende a reducir la inflación. Sin embargo, solo los países con alto nivel de umbrales institucionales cosechan las ganancias de la liberalización. Los datos arrojan que en estos países sí incrementa sustancialmente los flujos de capital provenientes del exterior. En otras palabras, a estos países les conviene tener bancos extranjeros más que a países sin las condiciones anteriores. Investigaciones como la anterior podrían comenzar a explicar por qué privatización y la subsecuente liberalización de los bancos mexicanos no han dado al país lo que al principio se consideraría que sucedería. Tal vez la solución a la problemática de la banca mexicana no reside en el origen del banco, sino en la manera en cómo funcionan las instituciones en nuestro país. Estamos hablando de los desvíos, estamos hablando de los préstamos que el Banco de México le da a Europa, estamos hablando de la manera tan pinche descarada en que grandes ganancias financieras se despilfarran en la porquería de la burocracia como en la nota anterior. Mientras estos pendejos se nieguen a fortalecer de buena manera a las instituciones, y para eso se necesita no solo acabar con la corrupción que habita en ellas, sino también con las corruptelas que hay en los sindicatos, y de eliminar a las lideresas, que solo las toman como un botín. Hasta ese entonces tendremos una verdadera infraestructura. La infraestructura no solo se trata de construir carreteritas a lo pendejo. También se trata de proteger y rescatar a las instancias públicas. Bueno, continuemos. Manuel Cloutier acepta colaborar en el equipo de López Obrador. El diputado con licencia, Manuel Cloutier aceptó participar como fiscal anticorrupción gubernamental en caso de que el candidato de la izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, gane la elección el 1 de julio. Por la mañana, López Obrador invitó a Cloutier a colaborar con su gobierno como titular de una Contraloría Ciudadana Anticorrupción que serviría para que todos los ciudadanos tengan garantías y puedan denunciar actos de corrupción, de impunidad, dijo el abanderado de la coalición Movimiento Progresista en su conferencia de prensa matutina. Manuel Cloutier, quien buscó ser candidato ciudadano a la presidencia, aceptó la invitación. A través de su cuenta de Twitter dijo: buscaré reunirme con AMLO próximamente para conocer los detalles de la propuesta ya que mi aceptación no es un cheque en blanco. Espero que todos los aspirantes a la presidencia con registro hagan un compromiso contra la corrupción como lo ha hecho AMLO. Es increíble que a casi 12 años de ser gobierno federal el PAN, no haya existido una cruzada contra la corrupción en el gobierno federal. Tuiteó. La Contraloría Ciudadana, explicó López Obrador, se encargaría de crear comisiones ciudadanas en cada secretaría, en cada dependencia del gobierno federal, para vigilar los procesos de licitación, contratación de obras y servicios, adquisiciones, todas las compras del gobierno.
Cloutier se registró ante el Instituto Federal Electoral, IFE, como candidato ciudadano a la presidencia de México en marzo, pero la institución declaró improcedente su petición porque la ley electoral no avala las candidaturas ciudadanas. Debido a ello, Cloutier se inconformó ante el Tribunal Electoral Federal junto con otros ciudadanos que también habían solicitado una candidatura. En abril, el tribunal declaró improcedente otorgarle el registro. Me alegra que este señor, el cual es hijo de uno de los creadores de la Acción Nacional, cuando aún era un verdadero partido, se una al equipo de López Obrador. Continuemos. Irrumpe Yo Soy 132 conferencia de Fox y lo llama traidor a la democracia. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 irrumpieron este viernes en una conferencia que impartía el expresidente Vicente Fox Quesada, a quien calificaron de traidor a la democracia, mediante rótulos impresos en sus playeras. El extitular del Poder Ejecutivo, quien insistentemente ha llamado a los panistas a votar a favor del priista Enrique Peña Nieto, presentó en Durango la conferencia Escenarios de la Elección Presidencial 2012, promovida por varios organismos empresariales locales. El público estaba mayoritariamente conformado por militantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Hubo incluso dificultades para llenar el salón designado dentro del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. Iniciada la conferencia, un asistente del público le gritó chachalaca al expresidente. El asunto no pasó a más. Sin embargo, media hora después aparecieron una decena de jóvenes vestidos con playeras blancas y la leyenda traidor a la democracia, inscrita en letras mayúsculas de color rojo. Simplemente se colocaron junto al estrado, sin realizar manifestaciones verbales. Priistas que asistieron al evento, criticaron a través de Twitter la irrupción de los estudiantes. Citlali Rodríguez, debatí con ella la semana pasada y ella representando al PRD, lo bueno que se dicen auténticos, dijo el coordinador estudiantil de la campaña de Enrique Peña Nieto en Durango, Jesús Cabrales Silva, mediante su cuenta @ChuiCabrales. Gabriel Montes Escalier, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por su parte, señaló en @Gabriel Montes. El PRD con su dirigencia de jóvenes viene a la conferencia de Fox a irrumpir e incomodar la plática con mucho autoritarismo. Mientras duró la manifestación, Fox Quesada se mantuvo ajeno, pasando por alto el incidente. Sin embargo, hizo referencia al movimiento durante su discurso. Reiteró que hay un titiritero detrás de ellos desde la Ibero. Respecto al futuro de Yo Soy 132 declaró que, si este sigue, tendrá, primero, que reconocer al ganador y después, sumarse y aportar ideas al nuevo presidente de la República, porque si no estamos todos, no va a caminar este país. Chinga tu madre chachalaca. Tus cartitas pendejas que has escrito estos últimos días, tus aclaraciones de, por favor no voten por Obrador, voten por Peña, Obrador es un peligro para México. La neta das pena, y denotas una desesperación, angustia y miedo, muy cabrón. Aprende a controlarte, no te exhibas ante el enemigo. Bueno, un análisis publicado en Proceso. Oponerse al PRI puede significar la muerte. Empieza con una frase que dice: no hay cosa tan cruel como el miedo, cuando tiene el miedo las armas en la mano. Rafael Barreto. Fíjate con quién te metes si no quieres terminar así, perro pendejo. Clemente Castañeda, coordinador de campaña de Ismael del Toro, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga, encontró este mensaje afuera de su casa, al lado de una cabeza de perro. En este proceso electoral, oponerse al PRI conlleva riesgos. Simpatizantes de candidato del PRI asesinan a panista en Chiapas. Proceso, 11 de junio. Porros de Peña Nieto amenazan, roban y agreden al Yo Soy 132 en Coatzacoalcos. Diario Presencia, 17 de junio. Asesinan al líder de Morena en Michoacán. Proceso, 17 de mayo. Hidalgo. Amenazan de muerte a candidato de PRD-PT-MC. La Jornada, 26 de mayo. Amenazan de muerte al candidato del PSD. El Sol de Morelos, 15 de junio. Asesinan en San Luis Potosí a aspirante del PRD. Excelsior, 11 de marzo. Autoridades de Tlalnepantla detienen y golpean a integrantes de Yo Soy 132. Proceso, 15 de junio. Amenazan de muerte a la periodista Katia D'Artigues por criticar a Peña Nieto. MX, 9 de junio.
Los presentadores de noticias afines al PRI dedican gran parte de sus programas a advertir de la hipotética amenaza de un estallido de violencia en caso de que Andrés Manuel López Obrador no reconociera su eventual derrota ante Peña Nieto el próximo 1 de julio, pero rara vez los escuchamos hablar de esta estrategia de intimidación contra los opositores al revolucionario institucional. En este proceso electoral nos hemos enterado con frecuencia, sobre todo en provincia, de un candidato asesinado, principalmente del PAN o del movimiento progresista. En la mayoría de las notas se menciona como sospechoso a algún militante activo del PRI. Se ha vuelto cotidiano leer sobre aspirantes amenazados, golpeados o que súbitamente suspenden sus giras proselitistas ante intimidaciones. Los integrantes del movimiento estudiantil Yo Soy 132, declarado abiertamente opuesto a Peña Nieto, han sido perseguidos y calumniados como si fuesen los peores traidores de la patria. Paradójicamente, este grupo nació como una protesta ante las acusaciones del presidente del PRI, Pedro Joaquín Colduel, quien los tildó de porros y pidió un castigo en su contra por protestar contra el candidato presidencial del tricolor. Los jóvenes del 132 han recibido llamadas telefónicas a su casa, con voces cobardes que les recuerdan los datos personales de sus familiares. Los militantes de este movimiento en el extranjero fueron amenazados con que la Secretaría de Relaciones Exteriores no les renovaría su pasaporte en caso de continuar sus críticas a Peña Nieto. Los han detenido y golpeado. Los han acusado de ser financiados por el PRD y les han robado sus datos personales. Jóvenes de Yo Soy 132 denuncian amenazas ante derechos humanos. CNN, 12 de junio. Partido Verde amenaza de muerte a jóvenes que asistan a marchas anti-Peña. Revista EMET, 8 de junio. Amenazan con tronar a alumnos antipeñistas en el TEC de Acuña. Vanguardia, 10 de junio. Amenazan de muerte a estudiantes que integran marchas a favor de Yo Soy 132 de Zacatecas. Notien Televisión, 5 de junio. Con una luz de grosera mercadotecnia, el PRI ha pretendido imponer la idea al electorado de que ya cambió, que es nuevo. Una nueva generación de priistas, la llamó el expresidente Vicente Fox en su afán de convencernos de votar por Peña Nieto. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con un reporte de la organización Artículo 19, en los estados gobernados por el PRI han sido asesinados 51 periodistas, el equivalente del 70% de homicidios contra reporteros. Ningún nuevo PRI. Es el mismo que mató a mansalva a estudiantes en 1968 y 1971 por oponerse a su régimen. El mismo que desapareció militantes de izquierda y derecha durante su período al frente del país. El mismo acusado por el PRD de asesinar a 500 de sus simpatizantes en 1988. El mismo que dejó la sospecha colectiva de acabar con su candidato presidencial en 1994. El mismo que ahora tiene como operador de sus redes sociales a Enrique Aquino, un mercenario cazador de opositores. Si el revolucionario institucional se comporta así en tiempo electoral, cuando los candidatos muestran su cara más amable, no quiero pensar qué ocurrirá si ganan los próximos comicios. Aún tenemos el 1 de julio para evitarlo. Este es un análisis hecho por Juan Pablo Proal. ¿Saben qué es lo peor? Que no sabes con quién debatir, no sabes a quién bloquear, ya que en estos tiempos de desesperación priista, el PRI lanza sus bots a las redes sociales. Muchos apoyan a Peña Nieto. Otros tienen la misión de criticar a López, y otros se encargan de promover el voto nulo, porque por supuesto, beneficia al PRI. Le mando un chinga tu madre a Javier Sicilia. El señor que habla de corrupción y de políticos ligados a corruptos, y tiene al hijo de Salinas de Gortari como líder de su movimiento berrinchudo. En resumen, no anulen su voto, porque le estás dando más herramientas y fuerza al PRI. Bueno, vamos con la última nota. Hermano de juez ejecutado involucra a Peña Nieto por caso Atenco. Su hermano fue ejecutado en Toluca el 17 de agosto de 2006. Se trataba de un hombre de Estado, el juez federal de Almoloya de Juárez, René Hilario Nieto. Una ejecución de francotiradores, según denuncia de Ricardo Humberto Nieto, por no someterse a las peticiones de quien estaba planeado que sería el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El hermano del juez, ha tenido que hacer sus propias investigaciones, ha dedicado años y recursos a indagar por qué ejecutaron a su hermano, si era un hombre de leyes, dice, entregado a la justicia y a conducirse con rectitud. ¿Por qué la Procuraduría ha detenido a presuntos culpables y los ha liberado al poco tiempo? ¿Por qué hay otras muertes detrás de esta muerte? Eran las preguntas que rondaban en su mente y no ha descansado hasta conocer la verdad.
René Hilario era secretario proyectista y trabajaba con el juez Juan Pedro Contreras. Su nombramiento como juez federal fue un mes después de los enfrentamientos de Atenco. A él llegó el caso, y según la denuncia de su hermano Ricardo, se le ordenó entre sobornos, cohechos y amenazas, incrementar las penas carcelarias de los campesinos, especialmente la de Agustín del Valle, líder de los campesinos, que conforme a derecho rondaban entre meses hasta 3 años. Sin embargo, la orden pretendía hasta 112 años de cárcel. El haberse negado a esta solicitud sería el motivo por el cual lo ejecutaron, según la investigación. Pero su hermano denunció también que el juez había sido acosado y amenazado con otros casos de altos delincuentes protegidos por políticos del Estado de México. Para el hermano del juez no hay duda de sus asesinos materiales. Entre estos, ha señalado a Roberto Delgado Nabor como uno de los francotiradores, ejecutados mayo de 2007, en Veracruz, siendo escolta de Enrique Peña Nieto. Han pasado 6 años del asesinato del juez federal Nieto Contreras, y no ha habido claridad ni justicia en este crimen, denuncia Ricardo Humberto, quien se ha dirigido a este medio y a la opinión pública internacional para contar puntualmente una narcoejecución, acallado por los medios en México por estar involucrado el candidato del PRI. Mi hermano se negó a incrementar las penas carcelarias de líderes de Atenco. Ricardo Humberto Nieto ha escrito una serie de documentos en los que va atando cabos y sumando nombres de personas involucradas en el crimen contra su hermano. En vida, el juez era muy apegado a su hermano y le contaba las presiones que tenía en su trabajo. Le daba nombres de políticos involucrados en el narcotráfico y de cómo estaban protegidos por los mismos cárteles. Para Nieto, el candidato del PRI solo es el rostro de una mafia política que intenta seguir en el poder a costa de la vida de las personas. Aquí parte de su denuncia. Soy el doctor Ricardo Humberto Nieto Contreras, médico general por 30 años y con 10 especialidades en medicina alternativa o naturista, con lo que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien con 3 consultorios a mi cargo y empresario independiente registrado en UAI de México durante 12 años. Aunque gozo de un éxito parcial debido a las continuas interrupciones, falsas demandas, amenazas, extorsiones, difamaciones, etc., por cuestiones del narcotráfico y la política, como más adelante lo explicaré. No es mi intención herir susceptibilidades, sinceramente, solo quiero exponer mis reales y valederos motivos de por qué uno de los contendientes a la presidencia de México es el peor de los candidatos. Me refiero a Enrique Peña Nieto. El 3 de mayo del 2006 se cometió una masacre más en contra del pueblo mexicano en Santiago Atenco muy parecida a Acteal. En esta fecha fatídica mi hermano, el licenciado, René Hilario Nieto Contreras, era secretario del juez federal Juan Pedro Contreras en La Palma, Almoloya, penal de máxima seguridad, en Toluca, Estado de México. Al mes, mi hermano fue ascendido como juez federal. El 17 de agosto del 2006, tuvimos la amarga experiencia de perderlo. Fue acribillado a los 2 meses de ser juez federal en Almoloya de Juárez, La Palma, Toluca, cuarto de lo penal de alta seguridad del Estado. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, afortunadamente no pertenecemos a esa nefasta familia. Durante su periodo fue el estado que más narcoejecuciones contra jueces hubo, así como feminicidios, secuestros, asaltos, extorsiones. Han apresado a personas que, nosotros bien sabemos, tan solo han sido chivos expiatorios. Los verdaderos criminales están en altos puestos de seguridad del Estado de México como son los narcotraficantes Wilfrido Robledo Madrid, Aurelio Vargas, Genaro García Luna, entre otros. También quiero nombrar a Eduardo Medina Mora y Alberto Bachbas, quien en ese entonces, este último siendo secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría General de la República por asesinar campesinos y jueces del caso de Atenco. Es decir, lo premiaron por tapadera de los narcotraficantes Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el actual Erubiel Ávila, así como del obispo de Toluca Onésimo Cepeda. Mi hermano, el licenciado René Hilario Nieto Contreras, durante los 2 meses que estuvo en el cargo recibió múltiples amenazas de muerte, contra él y contra el resto de nosotros, su familia, por no plegarse a los deseos de los narcopolíticos. Fue acribillado porque le tocaba dar sentencia definitoria, cuarto de lo penal federal, a la gente detenida, campesinos, de Santiago Atenco. Peña Nieto ordenó que exagerara sus delitos para aumentar la penalidad, y que ayudara, con penas más cortas, a más de 100 delincuentes profesionales como Arturo Pliego Fuentes el superpolicía, Daniel Arizmendi el Mocha Orejas, Ramón Alcides Magaña el Metro, a Ociel Cárdenas Guillén del grupo de los Arellano Félix.
Otros delincuentes, conjuntamente con Enrique Peña Nieto, le ofrecieron grandes sobornos para que les ayudara en sus casos. Hablo de millones de pesos, residencias suntuosas, vacaciones lujosas con todo pagado. Pero nunca intentó torcer la ley porque nuestros valores familiares son que la justicia prevalezca a toda costa. Me dijo mi hermano días antes de su muerte, con mucha tristeza en sus ojos, en su corazón y en su alma, que de someterse se esclavizaría toda su vida o sería abatido por bandas contrarias. Que a México y a los mexicanos ya nos llevó el tren porque un número importante de los funcionarios públicos en su entorno estaban coludidos con los narcopolíticos. Me reservo muchos de los nombres que él mencionó, porque de ello depende mi integridad física y la de mi familia y para no entorpecer la investigación desde otros países y en cauces legales. De acuerdo a mis investigaciones personales en las que he invertido fortísimas cantidades de dinero, tanto en investigaciones como en protección, producto de mi trabajo, y de andarme escondiendo y disfrazando por las múltiples amenazas de muerte, de falsas difamaciones y demandas interpuestas en contra de mi profesión y mi persona, tengo una larga lista de más de 50 personas que se involucraron directa o indirectamente con la muerte de mi hermano. No me causa temor, ya los conozco, y en caso de que atenten contra mi familia o mi persona ya están pagados la mayoría, así funcionan las cosas en México. Tengo suficientes datos de ellos y de sus familias para proceder, pero será por decencia que espero que la justicia llegue, con las pruebas aportadas a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero mencionar que poco a poco, varios de los involucrados, han ido cayendo en prisión o han sido víctimas de narcoejecuciones políticas. Duele también porque nunca desearía la muerte de un semejante bajo ningún motivo y esa no es la justicia que fortalece al país. Estas experiencias jamás me han doblegado porque hay lados positivos de todas las experiencias por muy negativas que sean. Tuve que aprender de leyes en la práctica para poder ganar las 6 falsas demandas que me interpusieron y la verdad se impuso. Aprendí a conocer cuáles eran mis verdaderos amigos y por qué muchos me dieron la espalda aún siendo vecinos. Me di cuenta que el 78% de los licenciados en Derecho operan con títulos falsos en todo México. Me di cuenta del gran alcance y dominio que tienen estos narcotraficantes, porque me encuentro a 8 horas por carretera de la ciudad de Toluca. Me di cuenta del divorcio total que hay entre las leyes estatales y federales, y que las leyes están hechas para proteger al poderoso. Me di cuenta que la bandera de los narcopolíticos siempre será napoleónica, divide y vencerás, y que su objetivo es vender la patria para su enriquecimiento personal. El narcojuez federal Juan Pedro Contreras, que fungió como jefe inmediato de mi hermano René Hilario Nieto, le negó protección. Cuando mi hermano le pidió escoltas y vehículos blindados para su protección personal por las frecuentes amenazas que estaba recibiendo, él solo le contestó: ¿qué? A 2 meses de tu cargo ya tienes miedo. No era miedo, conocí a mi hermano profundamente y era un hombre muy valiente. Era su instinto de protección para con sus hijos, mis adorados sobrinos, y su esposa. Sospechosamente, este narcojuez le negó protección, lo necesitaba indefenso, y fue el primero en enterarse del suceso. Fue también el primero en presentarse a la escena del crimen, cuando era un asunto que no le competía directamente. ¿Acaso iba a hacer un peritaje? Solo apareció para constatar que estaba muerto y reportarlo a sus narcos superiores. Por lo anterior, hago responsable directo a Enrique Peña Nieto, actual candidato del PRI a la presidencia de México, en caso de que se atente contra mí, contra mis familiares y bienes, o ante cualquier acto delictivo, lesiones, secuestro, siembra de narcóticos o cualquier delito que se nos impute, o acto fuera de la ley que dañe nuestro libre derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la expresión y al proceso de esta indagatoria, en exigencia de la justicia para el crimen contra el juez federal René Hilario Nieto Contreras. La averiguación previa a la que no se dio seguimiento PGR Mextolbe 790-2006. ¿Alguna otra duda del por qué debemos hacer uso del voto útil a favor del único candidato que puede evitar el regreso del PRI? Bueno, me despido y hasta pronto. Se cuidan.